Bienvenidos a este espacio educativo sobre políticas educativas en Honduras. El tema que trataremos hoy es el de la política de descentralización en Honduras. Nuestro título para esta presentación será La descentralización del sistema educativo y la gestión del currículo en Honduras, ¿un camino posible? En esta oportunidad buscamos responder a cuatro preguntas importantes realmente. ¿Cuál es el origen histórico y político de la descentralización como política pública en Honduras? ¿Para qué problemas se ha legislado esta política? ¿Qué estrategias se han empleado en la implementación de la descentralización? ¿Y cuáles han sido los resultados políticos y de gestión en la aplicación de la descentralización? El origen histórico y político de la descentralización, ¿cómo ha sido? Bueno, vayamos al contexto. Entre 1980 y principios del siglo XXI, los sistemas educativos latinoamericanos poco a poco se fueron descentralizando por tres factores muy importantes. Primero, por la desintegración del Estado benefactor, que se caracterizaba por los gobiernos fuertes y centralizados. El efecto fue la reformulación y reducción del papel del gobierno central y un incremento del papel del mercado. Este nuevo paradigma político-económico juntos redujo la soberanía del Estado y su papel protagónico y exclusivo en el campo de la educación. La concepción paternalista del Estado, que había llevado a medir los resultados de las políticas en términos cuantitativos, había sido sustituida por un enfoque neoliberal que privilegiaba la eficiencia y selectividad del gasto público. Un segundo factor y muy importante fue la expansión de la escuela. La escuela fue creciendo, la necesidad de ofrecer una enseñanza de calidad por la misma demanda del mercado fue más amplia. El incremento de maestros y alumnos sobrepasó la capacidad de las burocracias centralizadas de mantener el control y de mantener la calidad, por lo que la insatisfacción de la sociedad con los resultados presionó para que la gestión de la educación fuera transferida a los municipios y gobiernos locales e incluso a la misma escuela. Los organismos internacionales identificaron que la falta de eficiencia, eficacia y productividad educativa radicaba en el acelerado crecimiento de los sistemas educativos nacionales debido a la masificación de la matrícula y los ineficientes esquemas de operación administrativa altamente centralizados. Además, en este aspecto, Lora explica el asunto de la siguiente manera. Las reformas estructurales al sector educativo en las dos últimas décadas buscaron resolver los problemas de ineficiencia, falta de innovación, falta de adaptación del sistema y la carencia de calidad en la enseñanza y el aprendizaje. Las reformas que se dieron fueron las siguientes, o por lo menos las reformas que se sugirieron: descentralización, sistema de evaluación y la alianza público-privada para la prestación de los servicios educativos. La descentralización tuvo que ver con aspectos pedagógicos, toma de decisiones, relación gobierno-padre de familia, inversión en infraestructura, libros de texto, formación docente, rendición de cuentas, participación comunitaria y autonomía escolar. Bien, un tercer elemento fue la lógica de una eficiencia administrativa. Se desconcentra para controlar y hacer más eficiente la toma de decisiones. Este nuevo paradigma de administración se enfocó en el fortalecimiento de la autoridad local para tomar decisiones.
Bien, entonces, y con el objetivo de que al entregar la autoridad o distribuir la autoridad, esto daría como resultado una mayor calidad de la educación. Este fue lo que se siguió en toda América Latina. También los organismos internacionales sugirieron que la elección de los directores y la transferencia de los recursos debería darse para facilitar la administración escolar. También se pidió una rendición de cuentas y una rendición de cuentas que fomentara el liderazgo en la institución. Además, consideraron los organismos internacionales que al darle autoridad institucional a las escuelas para adaptar el currículum y darle a los directores el poder dirigir un sistema de evaluación de desempeño docente, aumentaría el compromiso y la capacidad, oiga bien, de las autoridades educativas de la escuela. Al darle mayor responsabilidad, adquirían mayor experiencia. Se recomendó además que los directores fueran nombrados por un periodo determinado y la renovación de sus contratos condicionada al cumplimiento de objetivos, porque esto provoca responsabilidad por los resultados. Muy bien, en el año 2000 se presentó en Honduras la propuesta hondureña para la transformación de la educación, que entre otros avances buscaba la reforma del currículum, a la formación de docentes, aumento de 200 días al año escolar, evaluación del desempeño y descentralización administrativa. En el año 2012 se aprobó la Ley Fundamental de Educación, cuyo propósito es lograr la mejor administración de los recursos humanos financieros con que cuenta el sistema educativo hondureño, que es de alrededor de 60.000 docentes en servicio activo y un presupuesto anual de 23.000 millones de lempiras, solo, por ejemplo, para el año fiscal 2016. Para entender la política de descentralización y los resultados, y si ha sido posible en Honduras esta política, si se han visto frutos de esta política y cuáles han sido, creemos que es importante que se entienda algunos conceptos muy importantes. Uno de ellos es, ¿qué es una política pública? Rigby y Lingard consideran que la política es mucho más que un documento o un texto específico. La política es tanto el proceso, pero también el producto. En esta conceptualización, la política implica la producción del texto. O sea, ¿dónde está la política? Las modificaciones posteriores y los procesos de aplicación a la práctica. La política incluye todo esto, porque si la política solamente es texto, entonces es letra muerta. En el caso de la educación, la política pública tiene que ver con cambios, con una situación deseada, porque es a través de ella que los gobiernos procuran reformar los sistemas educativos. Esas políticas proveen una visión general y guían la comprensión y también la acción. Ahora, la gobernanza, porque las políticas públicas se desarrollan en la práctica a través de una gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Para los propósitos nuestros acá, la gobernanza se define como el ejercicio, óyase bien, de la autoridad en el campo de la política, la economía, la educación y la administración pública para manejar los asuntos de una nación. Este es un proceso complejo de relaciones e instituciones por medio de las cuales los ciudadanos y los grupos sociales articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median sus diferencias. Para que esta gobernanza sea eficiente
y democrática, debe contar con dos condiciones muy importantes: responder a las necesidades de una sociedad y basarse en la participación, la rendición de cuentas y la transparencia. Tres elementos muy importantes: participación, rendición de cuentas y transferencia. La buena gobernanza es esencial para generar oportunidades, solucionar los problemas de los ciudadanos y lograr un desarrollo sostenible en cualquier campo de interés humano. La sociedad moderna y sus asuntos se han vuelto verdaderamente diversos, complejos, dinámicos y requieren de un estilo de gestión cuya base sea facilitar, adaptar y negociar para crear confianza y colaboración. Gobernanza significa establecer redes, sistemas, organizaciones donde se comparta la autoridad y la administración de las instituciones. Se crean lazos de interdependencia entre los diferentes niveles de administración. Se llega a acuerdos. Se vive un espíritu de colaboración, no de suspicacia, no de enfrentamiento. Se intercambian recursos, se asumen responsabilidades, se siguen políticas, se establecen reglas respetadas por todos y se tiene un alto grado de autonomía y distribución y delegación de la autoridad. Ahora, ¿qué es o cómo podemos definir el concepto de descentralización? Según Rondinelli, la descentralización puede ser definida como la transferencia de responsabilidades en la planificación, gestión, obtención y distribución de recursos, desde el gobierno central y sus organismos hacia las unidades o niveles subordinados del gobierno. La descentralización, a menudo, se define en términos de 4 grados de transferencia de autoridad. Muy importante: la desconcentración, la delegación, la devolución y la privatización. Finalmente, un concepto más para que podamos entender mejor la política de la descentralización en el sistema educativo hondureño. Y me refiero a la transferencia de políticas. Las políticas educativas implementadas en los países latinoamericanos, eso nos incluye a nosotros, hondureños, se deben en gran medida a factores como la globalización, sistemas económicos, acuerdos internacionales, la reducción de las funciones del Estado y a la poderosa influencia de organismos internacionales, quienes influyen en la reformulación de la agenda educativa de muchos países. Como dijo el doctor Flores Crespo, estas instituciones, junto con sus varios mecanismos de presión e influencia, son una parte clave para copiar o emular determinadas políticas dentro de un ambiente de creciente complejidad. ¿Quiénes promueven la política de descentralización en Honduras? La política la promueven los organismos internacionales, los gobiernos de turno, grupos de poder, entre los que se incluyen los empresarios, pero también los académicos hondureños. En la década de los 90, los organismos multilaterales dejaron ver sus posiciones, prioridades y recomendaciones a los gobiernos de la región en cuanto a el manejo de los sistemas educativos. Además, se efectuaron préstamos para reformas educativas que ellos sugirieron. En el aspecto político, estos organismos sugirieron a los gobiernos la concertación, oiga bien, como una manera de hacer posible las nuevas políticas educativas. Además, sugirieron políticas laborales más rígidas,
para asegurar el cumplimiento del año escolar. Este argumento creó tensiones con los sindicatos de los docentes porque les perjudicaba en el sentido de que hay exigencias, pero no sustanciales mejoras salariales, laborales. Se intensifica el trabajo y la responsabilidad. No así el salario ni las condiciones laborales del maestro hondureño. ¿Para qué problemas en realidad se propusieron algunas políticas educativas en Honduras, entre ellas y especialmente la descentralización? Esta se propuso para resolver los grandes desafíos que enfrentaba nuestro sistema educativo en cuanto a eficiencia en la administración, calidad y por sobre todas las cosas, calidad de la educación, la participación democrática y ahorro también del gasto público. No olvidemos que uno de los gastos mayores que tiene el Estado de Honduras es el de la educación. En la Ley Fundamental de Educación se lee que la gestión de la educación tiene como fin universalizar el derecho a la educación, además de promover, apoyar y mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje. Se espera que todo el modelo de gestión descentralizado de la educación responda a las necesidades básicas, a las demandas y aspiraciones de la sociedad en este mundo globalizado en que vivimos. Esta política busca además resolver el problema, y esto es muy importante, de la manipulación y la injerencia política en el sistema educativo hondureño. Ahora, ¿cuáles han sido las estrategias para poder implementar esta política de descentralización en el sistema educativo nacional? Para ello, para implementar la política en sus máximas posibilidades, se requiere de los principios, estructuras administrativas y docentes contenida en la Ley Fundamental de Educación. Esta ley se basa en los principios de, escúchese bien, democracia, inclusión, participación y diálogo, a fin de garantizar la calidad de la educación en el país. Estos principios son fundamentales para el logro de este fin. Estos principios además se oponen al autoritarismo en las relaciones y toma de decisiones dentro del sistema educativo, que ha sido uno de sus grandes defectos por mucho tiempo. ¿Cuáles han sido los resultados en Honduras de la política de descentralización? ¿Qué ha pasado? ¿Han sido resultados materiales o simplemente simbólicos? Veamos. La implementación de la política de descentralización ha tenido un escaso avance en materia de participación, especialmente el docente que está en el aula. Los canales de participación más o menos específicos son poco eficaces, en parte debido al no cumplimiento de la ley por parte del mismo Estado, el mismo gobierno, y porque, por ejemplo, es endémico este mal de retrasar o manipular las elecciones de candidatos a los diferentes puestos administrativos, y tampoco se han mejorado los niveles de la calidad de la enseñanza. El informe de progreso educativo de PREAL del año 2010 muestra que el desempeño del sistema educativo hondureño continúa siendo insuficiente
y como consecuencia Honduras está rezagada en comparación con otros países latinoamericanos en cuanto a la calidad de la educación. En Honduras las políticas de expansión favorecidas por la vigencia de la teoría del capital humano y el modelo desarrollista vigente hasta los años 1980 lograron avances considerables en la cobertura de la escolaridad obligatoria. No obstante, la crítica se dirige a un Estado centralizado que no cumplió el mandato democratizador de la educación, en tanto que sus esfuerzos no fueron suficientes para lograr una escolaridad universal y tampoco para eliminar las desigualdades históricamente acumuladas en la sociedad hondureña. Por el contrario, los problemas de exclusión han aumentado. Si bien las posibilidades de acceso a la educación obligatoria han mejorado, la calidad relativa de la educación se distribuye en forma desigual, muy frecuentemente en categorías excluyentes de educación pública y educación privada. En interés de quién realmente el Estado ha establecido esta política de descentralización. Bueno, esta política es parte esencial de la Ley Fundamental de Educación que la establece y también de otras leyes educativas en el país. Se ha puesto en práctica en interés del derecho que tienen todos los niños hondureños a la escuela y a una enseñanza, a una educación de calidad, sin discriminación, eso dice la ley, sin discriminación, ya sea por sus condiciones socioeconómicas, religiosas o raciales. Los organismos internacionales hablan de especificidad en las funciones, mejor administración de los recursos financieros y como consecuencia una mejor educación con equidad y calidad. O sea, la ley nos presenta a nosotros la oportunidad de que mediante la política de centralización podamos tener en Honduras una educación de calidad y para todos. Un punto de vista contrario es el de López y Flores, quienes consideran que el argumento para estas reformas de descentralización no es tanto el hacer eficiente el aparato administrativo mediante la reducción de su organización burocrática, sino que la verdadera razón es la de favorecer las leyes del mercado y mantener el control de las clases sociales. ¿Cómo así? Consideran que esta descentralización deja reducida la participación del Estado en la educación y le delega la responsabilidad financiera de la educación a los padres de familia a medida que va aumentando y aumentando la cantidad de escuelas privadas en Honduras. Consideran que este argumento de la descentralización no busca realmente la transferencia del poder a los sectores populares o a los maestros, a la escuela, a la comunidad, sino a grupos privados más poderosos. Bien, como conclusión, las consecuencias de la implementación de la política de descentralización en Honduras, ¿cuáles han sido? Una de ellas es la privatización, porque la política de descentralización no es devolverle la autonomía a los municipios y a la escuela como tal, sino que se ha ido por dos vertientes. Una, la desconcentración. O sea, el gobierno central sigue manteniendo la autoridad, pero coloca a otros a que le ayuden en la tarea de manejar el sistema educativo. Y segundo, la privatización.
La privatización en Honduras, tanto en el nivel medio como en el superior, es inmensa. Inmensa. Cada vez hay más escuelas y más escuelas de todo tipo y de toda calidad. También una de las consecuencias de esta implementación, debido al incumplimiento de parte del Estado y debido a la politización que se ha dado, y ese enfrentamiento entre maestros y gobierno, ha creado esto un ambiente de desconfianza. Los efectos materiales han sido limitados. La educación en Honduras no es que sea de pésima calidad, pero no ha sido una educación de calidad para todos, y ahí está el problema. La participación democrática mediante esta ley, los profesores se quejan de que ellos no han tenido participación en los aspectos estructurales de la política de descentralización, de la política, o más bien en el sistema educativo hondureño. Además, esta política de descentralización no ha llevado a obtener autonomía escolar sobre los aspectos estructurales de la escuela. El diseño del currículum, el tipo de edificio que se va a utilizar, su diseño, las clases que deben impartirse y en cuánto tiempo, los días en que se deben servir clases, cuántos días, nada de eso. Y otra de las consecuencias de la implementación de la política ha sido el hecho de que no se tenga una participación real, verdaderamente real, de la comunidad del padre de familia. No todo es malo en la política de descentralización, pero esta política, y termino con esto, da lugar, si se aplicara tal como lo señala la ley, daría lugar a mejores oportunidades de crecimiento, de cambio y desarrollo en el sistema educativo hondureño. Gracias por su atención. A nombre de las Máster Lexi Medina, Iris Pineda y su servidor Francisco Funes, deseamos que pasen un feliz día. Muchísimas gracias.